Bienvenidos y bienvenidas a la Guarida Humanista, porque hoy vamos a hablar de la autoconciencia en animales. Según la filósofa Christine Andrews, la autoconciencia se define como conciencia metacognitiva de los propios estados mentales, conciencia de la propia existencia como agente continuo que se mueve por el mundo en el tiempo, o incluso como conciencia de la propia narración de uno mismo. Pero, ¿existen distintas tipologías de autoconciencia que debemos distinguir? La respuesta es sí. Siguiendo al filósofo David de Gracia, podemos hallar varios tipos de autoconciencia. La primera sería la autoconciencia corporal, es decir, la conciencia del propio cuerpo y la comprensión de que éste es diferente del resto del ambiente. Este tipo de autoconciencia incluye la capacidad de la propiocepción, el sentido de las partes del cuerpo, su posición, sus movimientos y la posición general del cuerpo. Este requisito es muy básico y no siempre nos lleva a la conciencia de uno mismo, ya que, en algunos casos, hay personas que han perdido la capacidad de propiocepción debido a un accidente y no por ello han dejado de ser conscientes de sí mismas. Por lo tanto, si consideramos tan solo esta forma de autoconciencia, sería demasiado débil asumir que quien la posee es consciente de sí mismo, pero sí nos sirve como un criterio para comenzar a examinar la conciencia de uno mismo. Y podemos afirmar que la mayoría de los animales poseen la propiocepción debido a la evolución y que parece estar muy extendido en la naturaleza animal. Otra forma de autoconciencia corporal involucra las sensaciones, que sería la autoconciencia sensitiva, más allá de los reflejos corporales, que nos explica qué es lo que le está ocurriendo a nuestro cuerpo, como información sobre el dolor, el picor, las cosquillas, la presión táctil, el frío o el calor, el hambre y la sed. En este caso, nos hallamos ante la conciencia fenoménica, muy extendida en la mayoría de los animales, incluidos los crustáceos, cefalópodos e insectos. Sobre la autoconciencia corporal, David de Gracia sentencia que, en resumen, la autoconciencia corporal incluye tanto la conciencia de la propia condición corporal como la conciencia de la propia agencia, de moverse y actuar en el mundo. De forma un tanto radical, sugiero que la mayoría o todos los animales sintientes tienen este tipo de autoconciencia. Otra forma de autoconciencia que propone este autor es la autoconciencia social, definida como la conciencia de uno mismo como parte de una unidad social que tiene distintas expectativas en función de su posición, y que esta forma de autoconciencia ha de estar muy extendida en las especies sociales. Como apunte, me gustaría añadir que, ante esto, debemos recordar que al margen de la propuesta del autor, existen especies solitarias como los cefalópodos que no pueden poseer este tipo de autoconciencia debido a su escasa vida social, pero no por ello carecen de consciencia. Volviendo a la posición de David de Gracia, la autoconciencia social es lo que el etólogo Frans de Waal denomina conciencia triádica, y que consiste en la comprensión de las relaciones ajenas. Pero, ¿poseen los animales conciencia triádica? Para llegar a unas conclusiones aproximadas en torno a esta cuestión, hemos de servirnos de los ejemplos que nos proporcionan los estudios y la evidencia científica aportada principalmente por las investigaciones ejecutadas por biólogos y etólogos. La conciencia triádica se puede detectar en una investigación del biólogo Mark Hauser en una colonia identificada de monos berbet que se vio enzarzada en un conflicto. Los depredadores de esta especie se dividen en depredadores mamíferos de tierra, reptiles depredadores y depredadores aéreos. Para evitar ser presas, utilizan un sistema de vocalización muy bien definido al que se le ha atribuido un contenido semántico, lo que implica que las reacciones son muy precisas al comprender el contenido de la información emitida. De este modo, ante la presencia de mamíferos potenciales depredadores, suben hasta las copas de los árboles. Los reptiles provocan una reacción en la que los monos se ponen de pie y observan el suelo, mientras que con la vocalización que expone la presencia de depredadores aéreos, su comportamiento consiste en ocultarse bajo los árboles o entre las hierbas. El conflicto entre los monos berbet sucedió así. El mono Tristán intentó copular con una hembra llamada Borgia, y ante el rechazo de la hembra, él le profirió un golpe en la cabeza.
La reacción de Borgia no se hizo esperar y su familia acudió a sus gritos de auxilio persiguiendo a Tristán por toda la sabana para darle una paliza. Durante la persecución, Tristán emitió la señal de alarma de leopardo, es decir, de un mamífero, pero se mantuvo en el suelo mientras que la familia de Borgia subió hacia las copas de los árboles. Esta reacción sugiere que Tristán se mostraba conocedor de la relación entre Borgia y sus parientes, incluyéndolos a ellos al conocer la voz de Borgia y su llamada de auxilio. En lo que respecta al reconocimiento de rostros y voces, como en las investigaciones de la primatóloga Julia Fisher, esto va más allá de las relaciones madre-hijo. Las investigaciones con monos de distintas especies muestran que reconocer las relaciones entre otros individuos, como las relaciones de rango, de amistad y de pareja. Este reconocimiento social es aplicado tanto en el reconocimiento vocal como en el reconocimiento facial, descubrimiento realizado en un estudio en el que se mostraba a monos de Berbería fotografías e imágenes de individuos de su propia comunidad. Las reacciones de estos monos ante las imágenes dependían de la relación existente entre ellos y los individuos representados, y entre los individuos representados en varias fotografías. En los casos en los que las investigaciones se ejecutaban con bocinas para el reconocimiento vocal, las madres de otras crías miraban en dirección a la madre de la cría que se escuchaba en la grabación, reconociendo quién era el individuo y quién era su madre. Por supuesto, la conciencia triádica no puede ser exclusiva de humanos y otros primates, sino también de animales gregarios como los elefantes, los lobos, los perros, las aves y, en definitiva, animales que precisen de jerarquías sociales. De no reconocer las relaciones de otros individuos, podrían verse en continuos conflictos de rango y transgresiones de las normas frente a otros individuos de su entramado social. La tercera y última forma de autoconciencia que propone David de Gracia es la autoconciencia introspectiva. Este tipo de autoconciencia podría incluir las dos anteriores en sus formas más básicas y un modo de metacognición, es decir, no solo poseer estados mentales, sino ser capaz de comprender los propios estados mentales. Este tipo de autoconciencia, que implica ser consciente de uno mismo, está sujeta en la investigación con animales al test del espejo, desarrollado por Gordon Gallup. Para esta prueba, Gallup anestesiaba a los sujetos con un tinte distintivo en la frente, un punto rojo. Si cuando despertaba al animal se intentaba quitar el punto rojo tras examinarse en un espejo, pasaba el test. El pionero del test del espejo siempre fue muy reticente a la hora de considerar que lo pasaban especies más allá de los grandes simios, con preferencias sobre los chimpancés, y suele ser muy crítico con las versiones modificadas del test del espejo en las que lo pasan animales más allá de los grandes simios. Pero ¿es efectivo? La comunidad científica está dividida con respecto a su validez y hasta qué punto hemos de otorgársela. Las especies que han pasado el célebre test han sido las urracas, los elefantes, los delfines de nariz de botella, las orcas, los chimpancés y los loros kea. Pero no todos los individuos de estas especies sometidos al test del espejo han ofrecido claras muestras de reconocerse en el espejo, lo que puede implicar que los resultados dependan de la personalidad o temperamento e intereses del individuo. El escepticismo con respecto a este test se expresa en que especies que no lo han pasado sí han demostrado reconocer sus propias acciones y las ajenas. Por ejemplo, cuando tu perro te ve en el espejo, te reconoce y sabe lo que estás haciendo a través de él, aunque puede que visualmente no se reconozca a sí mismo o que no le interese su reflejo. Cabe apuntar que los niños son capaces de reconocerse en el espejo a partir de los 2 años. Pero no antes, en etapas en las que predomina el ego, es decir, que ya poseen una conciencia de su propia mente. Otra objeción es que cuando humanos adultos ven su propio reflejo en un espejo por primera vez, tal y como se hizo en una tribu de Nueva Guinea, estos reaccionaron con terror y al principio no comprendieron qué era lo que estaban contemplando, tal y como expone el ecólogo Carl Safina.
De hecho, en un principio hablaban de las gentes detrás de los vidrios, hasta que meses después comprendieron que eran ellos mismos. Es más, el etólogo Carsten Brensing expone que los niños occidentales tienen más éxito con esta prueba que niños de barrios marginales o que viven en las montañas, debido a la familiaridad que los primeros tienen con los espejos y asimismo con su propio reflejo, y a que previamente se les enseñó a limpiar una mancha de su muñeca frente a los restantes. A estas objeciones ha de sumarse la existencia de especies que son ciegas y a otros animales cuyo sentido de la vista no es primordial. En el primer caso, es obvio que un espejo no tiene nada que decirle, mientras que en el segundo, las probabilidades de que ocurra lo mismo son muy altas. Otra crítica pone el foco en la mirada antropocéntrica de este test, pues si bien a los humanos parece que nos interesa mucho nuestra imagen, puede que a los animales no les interese, que no estén tan interesados en su propia imagen y, aunque se reconozcan en el espejo, no den muestras de ello ante la indiferencia que ésta les provoca. De hecho, incluso puede serles totalmente indiferente ver una mancha en su rostro. Por ejemplo, el etólogo Carsten Brensing expone que los macacos rhesus no pasan la prueba oficial porque parece que no les importa tener una marca en la frente. Pero cuando se les proporcionó espejos, sí se examinaron en detalle para mirar partes de su cuerpo que no pueden observar normalmente. Y sí, nos estamos refiriendo a sus genitales. De hecho, se observaban entusiasmados con mucho interés. Es más, hablando de animales a los que no parece interesarle su reflejo, se sabe que muchos parecen comprender para qué puede servir un espejo. En pruebas en las que podían ver reflejada comida en él, al principio se lanzaban directamente sobre el objeto, hasta comprender que la comida estaba detrás. Así, usaron el espejo para localizar la ubicación de la comida. Este comportamiento se vio en macacos, cerdos, loros grises, algunas razas de perros y los cuervos. Además, antes de que Gallup reconociera que este test lo pasan todos los grandes simios, fue importante remodelarlo y tener en cuenta la vida social de los gorilas, tal y como apuntan los filósofos Colin Allen, Michael Treisman y la filósofa Christine Andrews, pues para los gorilas el contacto visual es una forma de provocación hostil, por lo que si no se familiarizaban con el espejo previamente, no pasaban el test al evitar mirar a los ojos a su propio reflejo, ya que creían en un principio que estarían mirando a los ojos a otro individuo. Por ejemplo, podemos observar cómo este gorila observa su propio reflejo poniendo muecas, pero intenta evitar el contacto visual con su propio reflejo. Lo mismo ocurrió con los delfines, que pasaron el test solo cuando se adaptó a animales carentes de brazos, lo que implicaba que no podrían tocarse la mancha roja, pero finalmente también pasaron el test. Esto, por supuesto, también se aplicó a las aves. Un estudio reciente ha creado el Sniff Test, análogo al test del espejo, probado y pasado previamente por los perros. Estos distinguen una imagen olfativa de sí mismos frente a la imagen olfativa de otros perros. Si el estímulo de su propio olor tenía un olor adicional, pasaban más tiempo rastreando la muestra de su orina. El test olfativo también ha permitido evidenciar que los lobos grises son autoconscientes. Estos, al igual que los perros, pasaban más tiempo oliendo las muestras de su propio olor si éste contenía una modificación, y su comportamiento es distinto con respecto a otros olores que conocen. En este caso, se trata de animales para los que el olfato es el sentido al que le otorgan más importancia. Este nuevo avance reconoce la autoconciencia en otras especies, superando el antropocentrismo inicial del test del espejo, diseñado para reconocerse visualmente, en tanto que el ser humano le atribuye sobre todo mayor importancia a la vista. Y de esta manera otorga a más especies ser consciente de uno mismo como sujeto de experiencias y autor de pensamientos y acciones, en palabras de la filósofa de la mente Marina Rakova. Recientemente se ha descubierto que el pez limpiador podría haber pasado el test, dado que su respuesta ante una mancha roja
parece un comportamiento autodirigido. En el experimento se observó que el pez nadaba de un modo no descrito en esta especie y que no se corresponde ni con comportamientos de agresión, ni comunicación, ni cortejo. Parece que, efectivamente, puso a prueba su propio reflejo. Además, después de pasar la prueba del espejo, son capaces de reconocerse en fotografías. Por otra parte, se ha confirmado que los caballos pasan el test. En un principio aprendían a interactuar con el espejo con actitudes como sacar la lengua, hacer muecas, estudiaban la parte de atrás del espejo, miraban su reflejo y se apartaban, hasta que finalmente pasaban el test al dirigirse especialmente a la marca, observarla detenidamente y frotar la parte de su rostro con su cuerpo donde estaba ubicada la marca. Cada vez se hacen más pruebas de este tipo, pero adaptadas a los intereses de los animales, a su fisiología, su comportamiento y su vida social. Y muchos de ellos obtienen resultados positivos. Otros animales, como los carboneros cabecinegros, extremadamente inteligentes, quienes han demostrado comportamientos sociales muy avanzados y una forma de sintaxis básica, no pasan el test. Quizá, como sostiene Frans de Waal a propósito de la prueba del espejo con peces, puede que ser consciente de uno mismo no gire en torno al todo o nada, sino que puede tratarse de diferencias de grado. Agrego que también, de experiencia con el espejo, de la personalidad de cada individuo, el interés en el propio rostro o la falta de él, y de otros muchos factores que no se tuvieron en cuenta en el test inicial. Es por ello que no debemos olvidar los criterios de autoconciencia proporcionados por David de Gracia, porque pueden darnos una pista sobre la autoconciencia en animales. Muchas gracias por escuchar y o ver este video podcast y nos vemos en el siguiente.